Bueno, normalmente, a ver, cuando uno piensa en un matemático de talla internacional, ¿no? Un hombre de 70 años, pues la imagen que te viene a la cabeza es, no sé, la de un académico en un despacho súper tranquilo. Sí, claro, alguien rodeado de libros, ¿no? Exacto, o analizando ecuaciones en una pizarra, digamos, envuelto en esta especie de quietud absoluta, de estudio muy pausado. Es que es la concepción clásica que tenemos. O sea, asociamos esa trayectoria vital a la inmovilidad física, al rigor puramente intelectual, muy, muy lejos de lo que sería, pues, la primera línea de fuego, por así decirlo. Totalmente. Pero, sin embargo, al revisar la inmensa pila de documentos que tenemos sobre la mesa para esta inmersión profunda de hoy, o sea, transcripciones oficiales, despachos de agencias, crónicas diplomáticas, esa imagen salta por los aires completamente. Ya, es que no cuadra nada. Nada, nada. Porque si a ese mismo académico de 70 años de repente lo vistes de blanco y lo sueltas en medio de una zona de guerra activa bajo lluvias torrenciales y un calor asfixiante, lo que surge de ahí es un peregrino incansable, o sea, un hombre que nos ha llevado literalmente con la lengua fuera a todos los que estábamos cubriendo la noticia y que acaba de redefinir, yo creo, los límites de la diplomacia y de la resistencia física. Desde el rego. El contraste que revelan las fuentes es sencillamente espectacular, porque lo que arrojan todos estos documentos es el perfil de alguien que ha roto esquemas, pero con un vigor físico y espiritual arrollador. Madre mía, es que ha sido increíble. En fin, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo en el canal Seguir a Otro. Hoy es viernes, 24 de abril de 2026, y el avión del Papa León XIV acaba de aterrizar en Roma. Eso es, hace nada. Sí, sí, recién aterrizado. Y esto marca el cierre de una gira africana monumental. A ver, estamos hablando de 11 días, 18.000 kilómetros y 4 países. Y bueno, antes de desgranar esta travesía, creo que es el momento ideal para recordar que a quienes disfrutan de estos análisis diarios, dejar un like y suscribirse nos ayuda enormemente a continuar este trabajo, ¿verdad? Sí, totalmente, es fundamental. Y bueno, en la descripción están los enlaces a las comunidades en Telegram e Instagram para seguir la conversación, que está súper activa. Y fíjate que hay muchísimo que conversar hoy, porque el objetivo de este análisis no es simplemente hacer una lista, ¿sabes? Enumerar los hitos por donde ha pasado el Papa y ya está. Claro, eso sería aburridísimo. Exacto. Queremos entender la maquinaria interna de este viaje. Vamos a diseccionar, a través de todos estos documentos, cómo cada gesto, cada silencio, han articulado una nueva forma de liderazgo moral en el escenario global, y cómo conecta esa acción directa en la calle con la doctrina social. Pues mira, para entender esa maquinaria, yo creo que hay que arrancar desde los cimientos. Y el viaje empieza en Argelia. Hablamos de los días 1 y 2. Leyendo las crónicas del grupo de periodistas que viajaba con él, el clima en Annaba, lo que era la antigua Hipona, era de película. Buah, lluvia constante, un viento súper hostil. Sí, 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 un clima terrible. Y allí llega León XIV, que recordemos es el primer papa de la Orden de San Agustín en toda la historia. O sea, regresando literalmente a la casa de su fundador. Y a mí esto me voló la cabeza, porque visitar Hipona es como visitar, no sé, el código fuente de la civilización occidental, ¿sabes? Me gusta mucho esa metáfora del código fuente. Fíjate, es muy precisa. Es que es el lugar donde se programó gran parte de nuestra filosofía moderna. Claro, porque Agustín de Hipona es, digamos, la bisagra entre la antigüedad clásica y el pensamiento moderno. Pero, a ver, lo que resulta verdaderamente fascinante de los reportes es la decisión estratégica que toma el Papa justo al llegar a las ruinas de la Basílica de la Paz. Exacto, ahí está el giro. Porque cualquier líder, ya sea político o religioso, habría aprovechado un escenario tan monumental, con tantas cámaras, para soltar un discurso histórico, para, no sé, reivindicar el triunfo cultural de Occidente, por ejemplo. Era lo previsible, sí. Pero los despachos indican que hizo absolutamente todo lo contrario. O sea, eligió no decir ni una sola palabra, guardó un silencio reverencial total, plantó un olivo y depositó unas flores. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo se explica que la acción más poderosa en el lugar más importante sea literalmente callarse? Pues mira, es que en ese contexto geopolítico concreto,
El silencio es un puente muchísimo más robusto que las palabras. Hay que entender una cosa, y es que San Agustín no es solo una figura de la cristiandad. Claro. Es considerado un patrimonio cultural propio y compartido en todo el norte de África. Y es respetado profundamente por el Islam. Entonces, si el Papa hubiera llegado allí y hubiera pronunciado un gran discurso triunfalista, Se habría visto como una provocación, ¿no? exactamente, podría haberse interpretado como un acto de imperialismo cultural, como una forma de decir, venimos a reclamar lo que es nuestro. Ya, ya, ya. Qué interesante. Así que al elegir el silencio absoluto, lo que hace es desactivar cualquier narrativa de confrontación. Valida esa herencia compartida y crea, o sea, de la nada, un espacio de respeto mutuo que es irrefutable. Ostras, es que es brillante. Y fíjate que ese mismo tono de respeto silencioso fue el que dominó su visita a la casa de acogida La Labuna, la de las Hermanitas de los Pobres. Porque las notas de prensa describen su interacción con un anciano musulmán que reside allí y el Papa, en vez de dar un sermón, se dedicó a escuchar. Solo escuchar, sí. Escuchaba cómo este hombre llamaba a esa institución católica su verdadera familia. Es una imagen que te desarma por completo. Pero, para mí, el verdadero reto analítico llega en su homilía a la pequeñísima comunidad católica argelina, porque hablamos de una minoría, estadísticamente invisible, un 0,02% de la población. Casi nada. Nada, son poquísimos. Y para explicarles cuál es su rol allí, utiliza la metáfora del incienso. Esa es una imagen teológica brillante. Sirve para desvincular el valor humano de las matemáticas, de los puros números. A ver, el Papa estructura la metáfora en 3 atributos del incienso. Primero, su tamaño diminuto. Ajá. Es una forma de blindar psicológicamente a esta minoría, de decirles, oye, ser pocos no es sinónimo de ser irrelevantes, ¿sabes? O sea que la estadística no define tu dignidad ni tu impacto. Exacto. Segundo atributo, la incandescencia. El incienso, por muy bonito que sea, es inútil si se guarda en una caja. Requiere entrar en contacto con el fuego y consumirse. Claro, o sea que la vocación de esta comunidad no es la preservación en un museo, sino el desgaste al servicio del otro. Eso es. Y el tercer elemento que, no sé, a mí me pareció el más potente al leer los discursos, es su naturaleza expansiva, porque el humo del incienso purifica el aire y no discrimina. Totalmente. Impregna el entorno y beneficia absolutamente a todos los que están en la habitación, compartan o no la misma fe. Claro, es una hoja de ruta contra la mentalidad de gueto, por así decirlo. Les pide que sean un aroma de misericordia en la sociedad argelina, no un grupo cerrado que vive a la defensiva. Exactamente. Pero bueno, ahora bien, de esa quietud tan reflexiva y casi filosófica en Argelia, el viaje da un giro brutal. Pasamos de las ideas abstractas a chocar de frente, pero de frente, contra la realidad material más cruda. Los días 3 al 6 nos sitúan en Camerún. Y aquí nos sumergimos de lleno en una zona de guerra activa. Sí, aquí el tono cambia por completo. Es que aquí la Iglesia deja el formato de aula académica y asume literalmente el papel de un hospital de campaña. El contraste es inmediato, fíjate. Nada más aterrizar en la capital, en Yaoundé, el escenario diplomático se tensa muchísimo. Se encuentra cara a cara con el presidente Paul Biya, que recordemos es un hombre que mantiene el poder desde hace 43 años. 43 años, madre mía. Sí, sí. Y frente a él y a toda la cúpula política, el tono papal, ¡pam!, cambia drásticamente. O sea, las transcripciones recogen una frase lapidaria y directísima. La sed de ganancia es idolatría. Buah. Es un dardo directo al sistema, o sea, decirle eso a la élite extractiva en su propia casa y a la cara requiere un arrojo inmenso. Muchísimo valor. Pero a ver, la verdadera prueba de fuego es el desplazamiento a Bamenda, ¿no? A la zona cero del conflicto separatista anglófono. Y aquí, leyendo los documentos, relatan algo que cuesta creer. O sea, las milicias armadas, los temidos Amba Boys, declaran una tregua de 3 días, única y exclusivamente por la visita papal. Es un hecho histórico, sí. Y esto permite reunir a 20.000 personas en las pistas de un aeropuerto inoperativo. Y a ver, aquí es donde yo necesito hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dime. Porque leyendo esto, desde la comodidad de una oficina, en un despacho, suena irreal.
sea, ¿hasta qué punto las palabras de un señor vestido de blanco pueden frenar el fuego de artillería de una milicia? ¿No hay cierto pacifismo, no sé, ingenuo, al pensar que una misa detiene a los señores de la guerra? Claro. A ver, esa es la reacción lógica ante un relato superficial, ¿no? Si lo miras desde fuera. Pero si analizamos el mecanismo interno de su discurso allí en Bamenda, descubrimos que no hay ni rastro de ingenuidad. O sea, la estrategia fue de una sofisticación táctica sorprendente. El Papa no se limitó a lanzar peticiones etéreas de «queremos la paz y seamos todos hermanos». Ya, ¿entonces qué hizo? Fue directamente al núcleo duro, a lo que sostiene la infraestructura del conflicto. Espera. ¿A qué te refieres con la infraestructura? ¿Al suministro de armas, el dinero? No, a la infraestructura psicológica. Ojo a esto. Las milicias en esa región mantienen su poder operando a través del terror y, sobre todo, de la superstición. Utilizan unos amuletos esotéricos tradicionales conocidos como ojo. ¡Ostras! No sabía esto. Sí. Convencen a los niños y a los jóvenes soldados de que si llevan estos amuletos se vuelven invisibles o a prueba de balas. O sea, es un sistema de control mental despiadado y brutal. Y cuando León XIV se pone allí, desde el altar, y denuncia públicamente esta mezcla tóxica de brujería y falsa seguridad, lo que está haciendo es atacar la línea de flotación de las guerrillas. Claro. O sea que, al exponer la superstición frente a todos, les arrebata la principal herramienta de control. Exactamente. Porque si el Papa desmiente que el amuleto funciona, el niño soldado de repente recupera el miedo natural a la muerte, ¿no? Y empieza a cuestionar al comandante que lo está enviando al matadero. Madre mía. Es una forma de desarmarlos psicológicamente sin disparar un solo tiro. Es un desmantelamiento asimétrico total. Y fíjate que esa misma audacia, para sanar traumas profundos, se materializa luego en la Catedral de Bamenda. Los analistas internacionales lo han bautizado como el ecumenismo del dolor. Ese fue un momento sobrecogedor en los reportes audiovisuales. Es cuando el Papa cede el centro del altar, del presbiterio, a un imán musulmán, ¿verdad? Eso es. Le cede el lugar para que este hombre pueda llorar y denunciar públicamente una masacre que había ocurrido en su propia mezquita. Y terminan soltando 7 palomas blancas juntos. ¡Qué barbaridad de imagen! El mecanismo aquí es vital. Es la validación del sufrimiento ajeno. Al ceder su plataforma global para que otra fe llore a sus muertos, el Papa demuestra que la sangre no tiene afiliación religiosa. Y ese es el primer paso indispensable, para cualquier proceso de paz que pretenda ser duradero. Totalmente. Y bueno, toda esta carga emocional tan bestia culmina en Duala ante 120.000 personas, y aquí vimos de nuevo ese vigor físico que decíamos, tan inexplicable en un matemático de 70 años, porque ignorando por completo a todo el cuerpo de seguridad, se salta el protocolo y se abalanza desde el papamóvil para tener contacto físico, para abrazar a los enfermos. Es que ese abrazo físico es la materialización de todo lo que había estado predicando. Pero a ver, la agenda no daba respiro. Porque si en Camerún el enfrentamiento fue contra la violencia armada directa, los días 7 y 8 en Angola supusieron un choque contra un monstruo más silencioso, la violencia económica. Entramos de lleno en el territorio de la llamada maldición de los recursos. Y visualmente, leyendo los documentos, los contrastes en Angola son abrumadores. El Papa aterriza en Saurimo, que es conocida como la capital mundial de la extracción de diamantes. Sí, una zona riquísima. Claro, es una tierra que genera unas fortunas incalculables para las grandes joyerías de las capitales occidentales, pero donde, paradójicamente, la población local carece de lo más básico. Y el gesto que hace ahí es brutal. Ignorando por completo los despachos corporativos, las recepciones oficiales y a los magnates del sector, su primer destino es Olar, Sí. que es un modesto y precario refugio estatal para ancianos abandonados. Muchos de ellos, por cierto, estigmatizados socialmente y acusados de brujería. Es que es un contraste de valores absolutos, ¿no crees? Totalmente. O sea, la analogía que me salta a la vista al leer estas crónicas es la de los diamantes. Es como si León XIV pusiera frente a frente a esos diamantes físicos, fríos, duros, extraídos de la tierra para alimentar la vanidad global, contra los verdaderos diamantes humanos. Qué buena imagen.
Fue a buscar el valor incalculable de unas personas a las que el mercado y la sociedad básicamente habían desechado por completo. Y fíjate, al abrazar a esos ancianos, no solo está haciendo una obra de caridad aislada, está lanzando una crítica macroeconómica en toda regla, porque esto conecta directamente con su discurso frente al presidente João Lourenço, donde denuncia lo que él bautizó como la lógica extractiva. Ajá. El mensaje subyacente que le deja es muy claro. La grandeza y el éxito de una nación no se miden jamás por su volumen de exportación de crudo o de piedras preciosas. Se miden por cómo trata y protege a aquellos ciudadanos que el sistema productivo considera, entre comillas, inservibles. Claro, es una redefinición completa de lo que significa el Producto Interior Bruto, pero desde una perspectiva moral. Y bueno, este hilo conductor de esa nación comunitaria se refleja de una manera muy gráfica, además, durante la misa masiva en Luanda, ante 100.000 personas, porque las fotografías muestran un escenario con un logotipo interesantísimo. Era la silueta de un engranaje industrial cruzado por una cruz. Sí, un motivo que bebe directamente de la bandera angoleña, además. Exacto. Y allí es donde él lanza el llamamiento a que los ciudadanos se conviertan en pan partido. Que el concepto de pan partido es un antídoto vital contra el trauma paralizante. A ver, Angola arrastra cicatrices muy profundas tras 27 años de una guerra civil devastadora. Y ser pan partido implica renunciar a quedarse estancado en el victimismo histórico. Ya. Es dar el paso para desgastarse voluntariamente, con el único objetivo de alimentar y reconstruir al país desde el tejido social más básico, desde la base. Buah. Y hablando de cicatrices históricas, la parada en el santuario mariano de Mama Muxima encierra, madre mía, un peso monumental. Las notas históricas de las fuentes nos recuerdan que este lugar fue el principal puerto de salida donde se bautizaba forzosamente a miles de esclavos, antes de enviarlos a América en unas condiciones infrahumanas. Una tragedia absoluta, sí. Y el detalle que paraliza a cualquier analista y que yo no conocía, es que el propio Papa León XIV tiene antepasados negros que fueron víctimas de la trata de esclavos. Es que ese dato biográfico lo cambia todo. Le confiere una autoridad moral absoluta inquebrantable en ese escenario. Porque, a ver, no es un europeo blanco hablando desde la comodidad de la teoría académica sobre los horrores del pasado. No. Es el descendiente directo de los encadenados que regresa al punto de origen de ese inmenso dolor, investido nada menos como líder mundial, para dictar una lección sobre el perdón y la verdadera liberación. Es una cláusula histórica, inmensa. Es que se me ponen los pelos de punta. Y de esos abismos históricos en Angola, los documentos nos trasladan a la recta final del viaje físico. Días 9 al 11, Guinea Ecuatorial. Y ojo aquí, porque el foco pasa de la economía a la opresión política. La tensión diplomática, según nos contaban los corresponsales, se podía cortar con un cuchillo. Sí, el entorno físico de hecho parecía un reflejo del clima político. Había una lluvia torrencial cayendo sobre el estadio en Malabo con 30.000 personas cantando bajo el agua. Pero el núcleo de esta etapa se desarrolla a puerta cerrada. Bueno, y frente a los micrófonos en el Palacio del Pueblo, ante el presidente Teodoro Obiang. Que lleva en el poder desde 1979, poca broma. Imagínate. Y aquí es donde las crónicas se vuelven vertiginosas. Porque el Papa no va con diplomacia de salón, de decir buenas palabras y ya está. Frente al poder absoluto, exige públicamente hacer plena luz, sin aceptar conclusiones apresuradas, sobre la extrañísima y repentina muerte del joven vicario general Fortunato Nsue Esono. Una muerte ocurrida, además, justo antes de su llegada. Muy oportuno, sí. Y la gran pregunta que me surge al analizar esto es, a ver, ¿cómo opera este mecanismo? O sea, ¿cómo un jefe de Estado extranjero se planta ante un régimen autoritario, exige investigar una muerte sospechosa a la cara y logra salir de la sala sin provocar un cisma diplomático fulminante? Pues mira, lo logra ejerciendo la figura de lo que podríamos llamar el auditor espiritual y utilizando a la perfección la arquitectura mediática de su visita. A ver, un régimen que lleva décadas en el poder suele operar desde la opacidad, desde las sombras. Lógico. Al exigir plena luz frente a decenas de cámaras internacionales, el Papa lo que hace es desplegar un gigantesco paraguas protector sobre la Iglesia local y sobre la sociedad civil. Exige que crezcan los espacios de libertad. Y lo hace de tal manera que el régimen se ve acorralado por los focos globales. Reprimir esa petición de manera inmediata, con todos mirando, supondría un coste reputacional altísimo ante el mundo entero.
Claro, o sea, usa la hipervisibilidad como escudo. Y además apuntala todo este desafío con una lección intelectual contundente, porque utilizó el pasaje bíblico del eunuco etíope, que era un alto funcionario que administraba riquezas inmensas, pero que vivía sometido. Y lo usa para lanzar un mensaje directo a las élites que estaban allí presentes. La riqueza nos hace esclavos. Una advertencia feroz, sobre cómo la acumulación desmedida genera una paranoia que al final destruye la verdadera libertad humana. Y para demostrar que esa libertad debe ser transversal y llegar a todos, sus visitas sobre el terreno lo dejaron clarísimo. Inaugura un campus universitario apostando por la libertad intelectual, por el futuro, y acto seguido visita el Hospital de Salud Mental Jean-Pierre Lizao. Ese contraste es vital. A ver, al analizar la simbología de ir a un hospital psiquiátrico bajo un régimen férreo, la lectura está muy clara. Los sistemas de control suelen esconder lo que consideran débil o imperfecto para proyectar, digamos, una imagen de invulnerabilidad. Exactamente, apartan lo que no encaja. Al ir precisamente a abrazar a pacientes psiquiátricas, uno de los colectivos más vulnerabilizados y ocultos, el Papa dinamita por completo esa ilusión de perfección autoritaria y devuelve la dignidad al sufrimiento humano. Es que ese hilo conductor, el de tocar siempre la periferia más extrema, es el que cierra la fase terrestre de la gira al despegar de Malabo. Pero ojo, como bien indican las transcripciones de las agencias de prensa que tenemos aquí sobre la mesa, la parte más explosiva a nivel geopolítico estalló a 10.000 metros de altura. Sí, en la clásica rueda de prensa a bordo del avión papal, ante 70 corresponsales. Eso es. Y, a ver, para abordar estos documentos ahora resulta imperativo, y quiero hacer una pausa aquí, aclarar que analizamos estas declaraciones desde una estricta neutralidad. Por supuesto. O sea, no hay ningún partido tomado a favor o en contra de ninguna administración estatal, ni de derechas ni de izquierdas. Simplemente, a la gente que nos sigue, nos limitamos a desgranar los hechos literales que recogen las transcripciones que nos han llegado. Exacto. Imparcialidad total. Y los hechos muestran un choque verbal de altísima intensidad en ese vuelo. Así es, porque los periodistas le pusieron sobre la mesa los duros comentarios vertidos en redes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había calificado a León XIV de débil y terrible en política exterior, debido a la postura de diálogo del Vaticano con Irán. Tela, ¿eh? Y la respuesta del Papa a 30.000 pies de altura fue, bueno, un prodigio de claridad. Afirmó que su figura no es la de un político, sino la de un pastor. Aseguró no tener miedo a las críticas de la administración Trump y, fíjate, para fundamentar su rechazo tajante a un conflicto armado, no citó el derecho internacional ni artículos de la ONU. Sacó de su bolsillo una fotografía arrugada. ¡Buah! Un gesto profundamente performativo. Sí, era la imagen de un niño musulmán libanés que él mismo había conocido en persona y que había sido asesinado recientemente bajo las bombas. El mecanismo retórico aquí es brillante, porque ante la abstracción geopolítica, ¿sabes? Esa que habla de daños colaterales o ataques preventivos y números fríos, el Papa impone la carne y el hueso. Sí. Al mostrar el rostro de un niño asesinado, desarticula cualquier intento de higienizar la guerra a través de estadísticas. Y además no retrocede ni un solo milímetro en su postura sobre Irán, porque condena de manera categórica la pena de muerte allí y exige el respeto innegociable por la vida humana sin importar bajo qué régimen se encuentre uno. Una contundencia que, por cierto, aplicó también a otro tema estructural ineludible en el vuelo, la migración. O sea, las declaraciones documentadas hacia el norte global son de una crudeza insólita. Sí, fue durísimo. León XIV reconoce, el derecho jurídico de los estados soberanos a regular sus fronteras, pero acto seguido lanza un misil moral contra la hipocresía occidental, porque denuncia la perversión de tratar a los seres humanos migrantes, cito textualmente, peor que a los animales en las fronteras, mientras al mismo tiempo se extrae y se succiona sistemáticamente la riqueza natural de África. Y exige que el norte invierta en el sur, no que lo esquilme, para que nadie se vea forzado a huir de su hogar. Ahí vemos una redefinición total del terreno de juego diplomático. El Papa rehúsa entrar en el barro de la política partidista y la polarización, eso no le interesa, pero aprovecha la diplomacia del megáfono, o sea, esa exposición global inigualable que tiene, para colocar la dignidad humana muy por encima de las alianzas militares, de los balances comerciales o de los intereses de Estado. Claro, y fíjate que este malabarismo de altísimo nivel, casi sin red,
también tuvo que desplegarlo hacia el interior de la propia institución eclesiástica en ese mismo vuelo, porque las fuentes indican que los periodistas alemanes, que no daban puntada sin hilo, abordaron la espinosa controversia de las bendiciones a parejas en situación irregular. Buf, un asunto de máxima tensión interna en la Iglesia. Ya te digo. Y la respuesta que da articula un equilibrio muy fino entre el rigor de la doctrina y la vocación de acogida. Reitera la posición oficial de la Santa Sede, que es que no se permite la institucionalización de una bendición formal para parejas homosexuales, argumentando que crear un rito específico para ello generaría una fractura en la comunión de la Iglesia Universal. Sin embargo, no cierra la puerta a las personas. En absoluto. Recuperando el principio del pontificado anterior, enfatiza que, a nivel estrictamente individual y pastoral, todos pueden recibir una bendición personal. Claro. El mecanismo teológico aquí distingue, digamos, entre la ontología del individuo, o sea, la persona humana que siempre merece acogida y que es llamada a la conversión, y la validación sociológica o formal de la unión. Pues mira, llegados a este punto, viendo la magnitud de lo acontecido en Argelia, en Camerún, en Angola y en Guinea Ecuatorial, y escuchando las contundentes declaraciones a bordo de ese vuelo de regreso, yo creo que surge la necesidad de sintetizar todo esto. O sea, ¿qué demuestra la culminación de esta expedición en el día de hoy? Pues demuestra que aquel académico de 70 años, ese hombre de estudio, pausado, del que hablábamos al principio del análisis, ha dejado clarísimo que la moral no se ejerce detrás de un escritorio. Exactamente. Ha bajado al polvo de las pistas de aterrizaje. Ha pisado los hospitales de campaña, ha cruzado la mirada de tú a tú tanto con dictadores enquistados como con las principales superpotencias globales de Occidente. O sea, ha desafiado por completo los límites de lo que el mundo moderno consideraba, no sé, diplomáticamente posible. Ha sido un despliegue monumental, sin duda. Que bueno, más allá de la crónica de hoy, a mí me plantea un interrogante inmenso para el futuro inmediato de todos. A ver, si un chispazo temporal de autoridad moral, si la simple presencia física y la vulnerabilidad de este líder fue capaz de silenciar los fusiles de las milicias armadas durante 3 días en el mismísimo infierno de Bamenda, ¿qué capacidad de transformación verdaderamente colosal tendría la comunidad global en su conjunto si, inspirada por este ejemplo y dejando a un lado la polarización que nos paraliza a todos, se decidiera a desmantelar de una vez por todas la economía de la guerra? Buah. Ahí queda eso, para quienes nos escuchan. Qué gran pregunta para reflexionar. En fin, a cuantos nos han seguido en estos 11 días de cobertura intensiva aquí en Seguir a Otro, les damos las gracias de corazón por estar ahí. Esperamos que se queden con nosotros. No olviden suscribirse y darle like. Prometemos seguir haciendo estos análisis a fondo al ritmo vibrante que sigan marcando la Iglesia y el Papa. Hasta la próxima.